Después de haber visto los conceptos básicos sobre la gestión de inventarios en General Ledger, iniciamos con el uso de este módulo, donde aprenderemos un poco más sobre líneas, grupos, marcas y demás conceptos estudiados anteriormente, hasta la creación de los artículos. Todo esto lo ilustraremos directamente utilizando el sistema. Primero quiero mostrarles la opción por donde se crea, edita o elimina una dependencia. En esta ventana podemos listar las dependencias ya existentes. De igual manera, con el icono más podemos agregar una nueva, o con el icono del lápiz podemos editar una ya existente. El icono de la X, como ya se debe saber, es para eliminar, en este caso, la dependencia que se desee quitar del sistema. Ahora ingresemos al CMI de artículos. En este podemos apreciar una barra lateral con una serie de iconos. Lo primero que encontramos son las líneas. Si pulsamos en este icono, aparece la ventana por donde se puede hacer todo el mantenimiento de las mismas. Tenemos entonces el icono del más si queremos crear una línea nueva. Y en este caso, de acuerdo a la configuración que se tiene, lo único que debemos colocar es el nombre de la línea y finalmente el botón de guardar. El resto de campos, que en este caso aparecen deshabilitados, es debido a una configuración que se tiene en estos momentos y que no mencionaremos en este curso. Lo otro que podemos hacer estando en esta ventana es editar una línea ya existente, tal vez para cambiarle el nombre. Y por último tenemos el botón de la X que nos permite eliminar una línea que ya no se vaya a utilizar más. Seguidamente tenemos los grupos. En esta ventana podemos listar los grupos ya existentes. Recuerde que al crear grupos, estos no se van a ligar inmediatamente a la línea que corresponden. Todo esto ocurre cuando ya se está creando el artículo. Entonces, tenemos también el botón más para crear cualquier grupo nuevo que se requiera. Es simplemente colocar un nombre. Tenemos también el de editar si queremos hacer alguna modificación. Y finalmente el de borrar. Luego tenemos las marcas. En estas también podemos listar las marcas ya existentes y el procedimiento es exactamente el mismo. Para crear una unidad de medida vamos al signo más y en esta parte tenemos el campo del código. Este campo solamente debe tener 4 caracteres máximo y este campo es el que se utiliza para mostrar esa unidad de medida en cualquier reporte o listado que se saque de los inventarios. En esta parte se puede colocar los códigos siguiendo la regla de las unidades de medidas internacionales. No deberíamos utilizar códigos como 001, 002, sino simplemente aquello que se relaciona con la medida, como por ejemplo kilogramo, kg, y luego en la parte inferior debemos colocar ahora sí un nombre completo para esa unidad de medida. En el caso de colocar kilogramo kg en la parte del código, podríamos colocar en la parte de nombre kilogramo o simplemente kilo. En el campo correspondiente a código DIAN, es un campo que está relacionado con la facturación electrónica. Si el usuario no lo coloca, si lo deja vacío, entonces el sistema asumirá un código 94 que corresponde a unidad. Sin embargo, nosotros podemos dejarlo de una vez consignado o grabado en el sistema. En este caso, digitamos 94 y él nos trae esa unidad. Este dato, recuerde que si usted no lo coloca, el sistema se lo asociará automáticamente. Las equivalencias nos permiten dos cosas. 1. Manejar un artículo con diferentes unidades de medida. Y 2. Transformar un artículo que originalmente viene en una presentación lo queremos llevar a otra. Para ilustrar la configuración de equivalencias voy a hacerlo con dos ejemplos, pero antes quiero resaltar que General Ledger requiere 3 datos para hacer esta configuración. Estos son unidad de entrada, unidad de salida y factor. En ese orden de ideas, iniciamos con un artículo que se vende o descarga del inventario normalmente en bultos de 50 kilogramos, pero que también se hace en kilos o libras, sin tener que realizar un proceso de transformación para llevarlo a otras presentaciones. Dicho de otra manera,
abriré un bulto para sacar kilos o libras cada vez que se requiera hasta agotarlo. Entonces, el análisis es muy sencillo. Si tenemos un bulto de 50 kilogramos para llevarlos a kilos, ya está dicho, son 50 kilos. El factor sería entonces la unidad dividido entre 50, lo cual nos daría un factor de 0, o 0.02. En el caso de las libras, tengamos en cuenta que un kilogramo equivale a 2.20 libras. Por 50 esto nos daría 110 libras. Y aquí el factor sería 1, la unidad dividido entre 110 para obtener un factor de 0.00909. Y la configuración entonces nos quedaría unidad de entrada para el caso de los kilos, bultos por 50, unidad de salida kilogramo, factor 0.02. En el caso de las libras, la unidad de entrada sería bultos por 50, unidad de salida libras, y el factor sería 0.00909. El caso de la transformación es bastante sencillo. En este caso lo que vamos a obtener son diferentes presentaciones del producto. Por ejemplo, si tenemos un bulto de 50 kilogramos y lo queremos llevar a kilos, simplemente lo que tenemos que hacer es reenvasar en 50 bolsas cada una de 1 kilo y el factor sería simplemente 50. Para las libras, de igual manera, tomamos el bulto de 50 kilogramos y lo reenvasamos en 110 bolsas cada una de 1 libra y el factor sería 110. La configuración sería, para el caso de los kilos, unidad de entrada, bulto por 50, unidad de salida, kilogramo y el factor 50. Y en el caso de la libra, unidad de entrada, bulto por 50, unidad de salida, libra y el factor 110. Tenemos que tener en cuenta que en este caso debo tener el producto creado en 3 referencias diferentes. Veamos esta configuración utilizando el software. Haré la configuración para vender o descargar con diferentes unidades de medida. Las ubicaciones son lugares físicos dentro del almacén o bodega. Para crear una nueva ubicación, vamos al correspondiente icono y pulsamos el botón más. En esta parte podemos escribir la nomenclatura, por ejemplo, un pasillo, una estantería, cara A, cara B, etc. Tenemos un listado de nomenclaturas, en este caso, que podemos asignar a los artículos en el momento de crearlos. Esto es muy utilizado por almacenes de cadena que les interesa saber el punto exacto o el lugar exacto donde se encuentran ubicados los artículos. Los topes nos facilitan la definición de stock mínimo y máximo de los artículos. Para ello vamos a topes, seleccionamos el almacén y una vez hemos seleccionado el almacén, el sistema nos lista los artículos, donde ya podemos comenzar a definir stock mínimo y stock máximo. Finalmente, cuando terminamos de hacer esta tarea, podemos pulsar el botón de guardar, aceptar y quedaron definidos los topes. Para terminar el grupo de opciones de administración, vamos a mirar la opción de descontinuar. Descontinuar nos permite elegir un producto o varios productos y enviarlos a un listado o a un estado que se denomina descontinuados. Ese listado se puede apreciar por esta lista. Entonces, para realizar esta operación lo que debemos hacer es seleccionar el artículo o seleccionar los artículos en caso de que sea más de uno. Debemos tener en cuenta ciertas restricciones que se deben cumplir a la hora de realizar esta tarea. Estas restricciones son: si el artículo tiene existencias, no permitirá ser descontinuado. Es decir, el artículo
se le debe hacer ya sea una salida de almacén para sacarlos de almacén o notas de ajuste, de tal manera que las existencias queden en cero. Podría ser también por ventas. Una vez el artículo tiene sus existencias en cero, es posible seleccionarlo y pulsar el botón de descontinuar. Una vez se le dé a aceptar, el artículo desaparece de la lista de vigentes y pasa a la lista de descontinuados, donde podrán ser consultados, pero no se mezclarán con los vigentes.